tardes y gracias por acompañarnos en una entrega más de Salud y otras cosas. Hoy, volviendo a un tema fundamental que ya hemos tocado antes, el autismo. Hay una estadística que es abrumadora. En mujeres adultas el diagnóstico llega a los 30 años o más, en algunos estudios lo plantean hasta los 40 años. Eso significa mucho tiempo viviendo con necesidades que no están bien cubiertas, entendiendo el mundo desde un lugar diferente y tratando de adaptarse. Esto pasa porque si bien el autismo es una patología conocida, casi siempre se ha asociado con los niños, por lo cual tenemos montones de adultos, especialmente mujeres, que no consiguen un diagnóstico. Y esto ocurrió porque históricamente los criterios para hacer el diagnóstico se hicieron en base a varones, lo cual generó un hueco enorme con las mujeres y los adultos. Cargar tantos años tratando de ver por qué el mundo lo interpretábamos de otra forma, por qué nos costaba más relacionarnos, es algo difícil, agotador, y justo sobre eso vamos a estar hablando hoy. El costo del diagnóstico tardío, las estrategias de camuflaje o de compensación que pueden llegar a hacerse y las consecuencias de todo esto. Para eso, hoy nos acompaña la licenciada María Estela Martino, quien es especialista en el trabajo con autistas, no solo con adultos, también con niños, y nos va a estar acompañando y nutriendo hoy sobre este tema. No se vayan, ya volvemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal Y en la cabina de grabado láser, revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Gracias a la Ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos.
Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. De salud y otras cosas, hoy hablando de autismo, diagnósticos tardíos, camuflaje y el costo, el peso de esto. Para eso nos acompaña la licenciada María Estela Martino. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, María Estela. Quiero comenzar esta entrevista con una pregunta que pudiera sonar básica, pero creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es el autismo? Porque es que tenemos un concepto como muy encuadrado en el niño, en unas condiciones muy particulares, y lo que nos va diciendo la práctica clínica y también el día a día es que ese concepto se queda corto. Hola, muchas gracias por recibirme, María Alejandra. Mira, es una pregunta que no es básica, es muy interesante. Y el autismo es sencillamente, como dicen algunos autistas en mi consulta, una forma de ser, no necesariamente como los demás. Entonces, ¿qué sucede con el autismo? Es muy fácil, es que el cerebro del autista procesa
información de una manera diferente. Para que haya proceso tiene que haber entrada, tiene que haber un cambio o un análisis y tiene que haber salida. Entonces puede ser que un autista efectivamente cuando recibe información, ya sea sensorial, ya sea por tacto, por audición, no la recibe en la misma manera y su cerebro por lo tanto no la procesa en la misma manera. Puede ser que sí la reciba en la misma manera y sencillamente su forma de procesar esa información sea distinta a la de una persona neurotípica. Y efectivamente puede ser entonces que la salida también. Entonces, básicamente, un autista es una persona cuyo cerebro tiene un proceso distinto para mecanicar las cosas y analizar las cosas y procesar las cosas. Ok. Sin embargo, nosotros tenemos un concepto del autismo muy del niño que no puede entablar conexión visual, que tiene estos estereotipos, el aleteo. Sin embargo, ahora cuando hablamos de diagnósticos que se hacen en el adulto, vemos que estas no eran las características predominantes de ellos. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico del adulto y cómo llegan a consulta? Mira, llegan a consulta ya sea porque sus hijos han sido diagnosticados y de repente al estar más empapados del tema efectivamente se sienten identificados, o en su defecto vivimos una era tecnológica, hay mucha información. Al investigar me siento de una manera o no encajo de una manera, empiezan a buscar información y se topan con indicadores que efectivamente lo llevan a pensar, bueno, puede ser que yo esté dentro de ese espectro. Entonces buscan soluciones y llegan buscando respuestas a esas preguntas. Entonces usualmente el adulto, y por cierto, qué bueno que mencionaste lo de los niños, a ver, sí hay señales, sí las hubo. Lo que pasa es que antes no se sabía nada al respecto y se categorizaban como, esa niña es difícil, es de mal carácter, es difícil de que aprenda. Sí hay señales. Lo que pasa es que nadie estaba atento a ellas. Ahora, obviamente, sabemos mucho, tenemos acceso a tecnología y por ende ya tenemos más acceso a esa información. Oye, tú acabas de dar en un punto interesante que es que hasta ahora o hasta hace un tiempo el autismo estaba encasillado en un par de conductas, ¿ok? Hoy en día sabemos que va más allá. Entonces, no sé si te pasa, pero a mí como especialista me pasa, por ejemplo, cuando hablamos de TDAH, de déficit de atención, y no sé si en autismo pasa igual, que las redes sociales, TikTok, Instagram, están llenos de si haces estas 3 cosas, entonces puede que seas autista. Si haces estas 3 cosas, puedes que tengas TDAH, ¿no? Y entonces, ya cuando un diagnóstico es prácticamente cualquier cosa que está en el panorama, deja de ser específico y ya no está haciendo alusión a algo que se pueda tratar porque no sabemos qué camino tomar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos diferenciar y los cuidados también que tenemos que tener con toda esta información que viene de las redes sociales y el diagnóstico real? Excelente pregunta también. Mira, hay tanta información ahí fuera que tú necesitas un especialista que tenga conocimiento profundo de la diferencia entre una condición como es el autismo y una condición como es, por ejemplo, un síndrome de Tourette, que se confunden con mucha facilidad. Trastorno de ansiedad generalizada también se confunde con autismo. Hay muchas mujeres, específicamente mujeres, que han sido diagnosticadas con depresión, ansiedad, déficit de atención, Tourette y muchísimas otras, cuando en realidad existe una muy alta posibilidad de que sencillamente estén dentro del espectro autista. Entonces ahí entra el profesional o el equipo más bien profesional. Un diagnóstico no debe delimitarse a una persona ni a una sola prueba tampoco. De hecho, por lo amplio del espectro, uno tiene que ver más allá, especialmente los adultos, ver cómo es su sueño, cómo es su salud intestinal, cómo es su ingesta, alimentación, hábitos, desarrollo sensorial sobre todo. O sea, para uno diferenciar un diagnóstico de una neurocondición
y de otra tiene que haber un profesional detrás que esté al tanto y a la corriente constantemente para poder emitir un diagnóstico diferencial adecuado. Ok, y acabas de mencionar entonces, Maristela, el tema de las pruebas o de la necesidad de una evaluación amplia. ¿Con qué estrategias, con qué recursos, con qué pruebas contamos para evaluar tanto en el caso de los niños como en el caso de los adultos? Mira, ahora mismo a nivel de psicología, porque cada cosa va en su carril, se utilizan varias pruebas. No debe de limitarse a una sola, por lo mismo que ya habíamos comentado. La prueba por excelencia es el A22 en este momento. Pero ¿qué pasa? El A22 sí debe de venir acompañado de que un neurólogo también haya emitido pruebas a nivel biológico y de funcionalidad cognitiva para acompañar esto, porque el A2, por ejemplo, lo que te da es un listado de temas y un listado de actividades para uno tener una conducta observable. A eso se le acompaña también una entrevista, a eso se le acompañan otros estudios también para ampliar un poquito un perfil sensorial, para uno ver más allá que limitarlo a una sola prueba. Es por eso que en ocasiones se dan diagnósticos que no son el adecuado ni el preciso para poder hacer ese diagnóstico. Sí, lo que yo he podido ver es que efectivamente una persona con cualquier condición de neurodivergencia puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede tener otro trastorno comórbido, y efectivamente cuando se trata mejora, pero no mejora del todo, siempre va quedando como esta sensación de hay algo más que sigue estando de base que me genera incomodidad. Ahora, volviendo al tema de las redes sociales, fíjate que actualmente es un mecanismo en el cual se transmite mucha información. Hay mucha gente hablando disparates, ¿ok? Porque no saben de lo que están hablando y quieren meterse en temas que no les corresponde, por lo cual a los profesionales de la salud nos ha costado convertirnos un poco en influencer, y no lo digo en sentido literal, pero sí tener que generar contenido para redes sociales y todo esto, y poder informar adecuadamente, ¿no? Y al final lo que veo que está pasando es que mucha gente se identifica con esas cosas que va viendo en las redes y hace una primera aproximación diagnóstica, y luego entonces llega el profesional de la salud que da todas las orientaciones. En tu experiencia, ¿qué tan útiles ha sido esta divulgación de información a través de redes sociales para hacer más evidente y que la gente conozca más sobre este diagnóstico? Mira, ha sido muy útil en muchas maneras, hay que admitirlo. Muchas personas, al tomar esos test que te salen de repente, si contestas sí a 10 preguntas, tú tienes una alta probabilidad de ser autista. Eso ha abierto los ojos y ha acercado a muchas personas a realmente tratar de evaluarse y buscar un diagnóstico clínico adecuado. Lamentablemente, de igual manera, tenemos personas que llegan a consulta diciendo yo soy autista porque tomé una prueba de 10 preguntas y me dice que yo tengo un 98% de probabilidad de ser autista, cuando en realidad puede ser un trastorno de la personalidad, puede ser una esquizotipia, por ejemplo, puede ser ansiedad, puede ser depresión, y sencillamente el test no lo va a personalizar, no va a ver la persona más allá y no va a diferenciar la sintomatología que esa persona reporta en un test generalizado. Entonces, sí, ha sido muy conveniente y no tanto. Entonces, ahí es donde entra el profesional. Ok. Tú sabes que hay un término asociado al autismo, que es el espectro autista, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás hablábamos solo de autismo o hablábamos de Asperger para hablar de un autismo más leve, pero se ha introducido ya desde hace unos años el concepto de espectro, ¿no? Y creo que mucha gente lo escucha, pero no sabe exactamente a qué se refiere. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espectro autista, María? Mira qué cosa tan magnífica. Antes se entendía el autismo como una línea recta, donde, por ejemplo, si tú calificabas entre 2 y 8, tú eres Asperger anteriormente, y de 8 en adelante es autismo. El espectro es
como una pelotita de playa de muchos colores. Es redonda. Es como aquella bolita que vemos en la computadora cuando estamos trabajando colores, ¿verdad? Eso es un espectro. ¿A qué me refiero? Podemos tener autistas que tienen altos niveles de ciertas inteligencias. Por eso es que también se recomienda pasar otras pruebas. Puede ser que otra persona que esté dentro del espectro a nivel de inteligencia esté dentro de un rango promedio. Una de esas personas puede ser que tenga un desorden sensorial auditivo y otra puede ser que sea muy avanzada en comunicación. Espectro se refiere porque no necesariamente tiene que ver con una habilidad u otra desarrollada durante la vida, especialmente los adultos. Espectro se refiere que es un cerebro completo, igual que cualquier otro, sencillamente que procesa información de una manera distinta. Entonces, es un espectro porque incluye absolutamente todas las áreas a nivel cognitivo y a nivel del desarrollo que puede haber con muchísimo rango de variaciones y diferencias. Ok, y eso le da sentido a un tema del que vamos a estar hablando después de la pausa, y es por qué tantas personas con esta condición no fueron diagnosticadas en su momento o incluso pasó desapercibidos para ellos mismos en muchos sentidos. Pues no se vayan, que ya volvemos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala.
Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Gracias por estar de regreso con nosotros. Para quienes nos acompañan a partir de ahora, estamos con la licenciada María Estela Martino, hoy conversando sobre el autismo, pero desde una arista de el adulto y cómo se puede llegar a vivir tantos años sin haber percibido o sin haber sido diagnosticado, ¿ok? En la pausa o antes de la pausa estábamos hablando sobre que el autismo no es una línea como se pensaba antes, sino un espectro, ¿no? Una pelotita, como decía María Estela, donde pueden haber diferentes elementos que se conjugan. Y eso tal vez explique el porqué de la confusión de muchas personas, ¿no? Ahora, hay un término que ha estado circulando mucho en redes sociales y que las personas lo utilizan mucho cuando llegan a consulta, y es el tema de masking o camuflaje. Explícanos, María Estela, ¿qué es el camuflaje en el autismo? El camuflaje es la manera en la que el individuo durante toda su vida, previo al diagnóstico, se ha adaptado para encajar obligatoriamente a un mundo que no fue diseñado para él. ¿A qué me refiero? Si tenemos una persona con una discapacidad auditiva, ponemos, por ejemplo, los subtítulos para que lo puedan leer, ¿verdad? Para esas personas hay facilidades. Para una persona neurodiversa dentro del espectro, no tenemos establecido ninguna acomodación. Ahora está surgiendo una ley que está promulgando y ayudando a que instituciones sí tengan esa iniciativa, pero no hay un esquema establecido. El masking se da en adultos específicamente porque, primero, cuando esos adultos eran niños, estamos hablando de personas entre 30 y 40 años, el autismo prácticamente no existía. Era deficiencia mental lo que se categorizaba según los manuales y los esquemas. Entonces eran personas que eran altamente funcionales y sencillamente eran categorizadas como una niña difícil, esa niña lleva la contraria, presenta mucha oposición, se porta mal.
Entonces no le quedaba de otra más que recibir castigos en esa época y efectivamente tratar de adaptarse al mundo real. Eso es lo que ahora conocemos como masking y pasa en lugares de labor y en círculos sociales. Yo trato de adaptarme para encajar, para que no se me vaya a categorizar como difícil o como dicen comúnmente, con mecha corta, porque no tolero ciertas cosas y así sucesivamente. Entonces es efectivamente la forma en que se han adaptado para poder encajar y funcionar en un mundo que no está todavía preparado para ellos. Tú acabas de mencionar hace un momento el tema de acomodaciones, como pasa para los que tienen discapacidad auditiva, entonces tienen los subtítulos. ¿Cuáles serían ese tipo de acomodaciones que se esperarían para facilitar un poco el manejo de las personas dentro del espectro autista? Cuando hay lugares de trabajo, de estudio, que me hacen esa pregunta, ¿qué acomodación puedo tener para una persona autista? La primera respuesta que yo tengo es pregúntale qué necesita, porque cada uno, hablamos de espectro, tiene necesidades distintas, obviamente. Pero así, por ejemplo, para decirte algo, hay personas que no van a tolerar una jornada de trabajo de 4 horas seguidas. Van a necesitar un espacio donde se pueden parar, donde pueden desconectarse, donde pueden dar una vuelta, volver a recoger sus pensamientos, volver a sentarse y centralizarse de nuevo. Hay personas que van a necesitar no tener un contacto tan social dentro del trabajo, buscarle un escritorio de rincón, de esquina, donde su campo visual no necesariamente coincida con muchas personas o muchas actividades y así para no sobrecargarlo sensorialmente. Otras personas pueden necesitar la facilidad de ponerse los audífonos porque efectivamente el fondo va a interrumpir sus funciones cognitivas para poder concentrarse y llevar a cabo una tarea que sea demandante a nivel mental. Las acomodaciones va a depender de cuáles son las deficiencias o los retos que presente la persona autista y puede variar en cuestiones físicas como adaptativas. Entonces, hay personas que requieren una pelota de voleibol en los pies para poderse concentrar y lo tienen debajo del escritorio y nadie lo sabe. Por ejemplo, para que los pies puedan tener movimiento cinético mientras su cerebro y sus manos están adiestrándose a un trabajo específico para poder entregar. Ok, María Estela, ¿y este camuflaje, este masking, es algo que la persona hace de manera consciente o es algo que aprende sin darse cuenta? En un principio lo hace sin darse cuenta y más adelante, mientras más informa, se va dando cuenta efectivamente que lo hace a propósito para poder encajar. Pero eso lleva a lo que es el burnout. Llega un punto que es tan agotante que colapsa. O sea, colapsa el sistema nervioso, colapsa mentalmente y ahí vemos donde vienen las crisis emocionales, crisis de ansiedad, crisis de nervios, sentimientos de baja autoestima pensando que es que no pueden y por eso es que el diagnóstico igual es súper importante. ¿Camuflan igual hombres que mujeres? Para nada, para nada. Las mujeres socialmente tienen la exigencia de encajar y de cumplir un perfil específico de conducta. Los hombres no tanto. Los países latinoamericanos efectivamente aceptan ciertas conductas en hombres que no necesariamente van a aceptar en mujeres. Y ahí entonces vemos una diferencia muy marcada entre un enmascaramiento y un burnout entre un hombre y una mujer. Cuando vemos a un hombre colapsar, es socialmente aceptable porque entendemos que lleva una carga que ni un hombre puede cargar. Pero cuando es una mujer, no lo aceptamos. Es inaceptable porque tiene que tener una conducta, tiene que conducirse de cierta manera y así sucesivamente. Es muy injusto. Ok, o sea que estas diferencias en el camuflaje tienen que ver principalmente con aspectos culturales, sociales. Ok, no hay un componente biológico entonces que pueda explicar estas diferencias en el camuflaje. Sí, absolutamente. También las hormonas femeninas
tienen una influencia muy significativa, precisamente porque, para decirte algo, nosotras vemos lo que es síndrome premenstrual y vemos la menstruación. Durante esos momentos, nuestro equilibrio se ve completamente movido, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Si entendemos que eso no llega al funcionamiento cerebral, no estamos hablando el mismo idioma. Tiene que haber también un desgaste a nivel cognitivo y efectivamente eso sale a relucir en el comportamiento, en el día a día, el acotamiento y todo lo demás, el llanto, por ejemplo, por sentirse incapaz de poder resolver un problema, y le dicen, incluso lo minimizan, te dicen, óyeme, pero ese problema no es tan grave, y tú te sientes que te cae la persona se siente como si le estuviera cayendo el mundo encima. Y efectivamente es una desregulación, así que sí, efectivamente, hormonalmente y físicamente, biológicamente también influye. Ok. Interesante, ¿no? Estas diferencias, cómo están atravesadas desde lo cultural, desde lo biológico. Entender esto creo que es fundamental para poder comprender mejor lo que está pasando en las personas dentro del espectro autista. Ahora, tú mencionaste algo que también me llamó mucho la atención. Y lo he visto también, estas acomodaciones para el TDAH, para otras condiciones. Ahora, a nivel de terapia, eso se trabaja porque, por ejemplo, si yo tengo dificultades para socializar y en el trabajo me ponen en una esquina, no tengo la necesidad de socializar con mis compañeros. Sin embargo, sería prudente que yo aprendiera a hacerlo, y eso me lleva a la siguiente cuestión. ¿Significa entonces que muchas de las estrategias que utilizamos en psicoterapia estarían forzando el masking? Eso va a depender del adulto. Estamos siendo un poco específicos con el adulto, lo cual considero súper importante porque casi nadie lo menciona. Entonces, mira qué sucede. El adulto tiene la potestad y puede decidir si quiere buscar esa ayuda o no, si quiere mejorar ese aspecto de su vida o no. Debo de admitir que he tenido algunos pacientes en mi consulta que sencillamente dicen, no me interesa. Eso hay que respetarlo, porque sencillamente no están todavía preparados, y entonces es algo emocional también. Eso hay que respetarlo. ¿De qué se recomienda? Sí, definitivamente. Sencillamente yo lo recomiendo porque tú quieres poder tener todas las puertas posibles abiertas. Tú quieres poder contar con herramientas. Que tú decidas utilizarlas o no, perseguirlas o no, ya eso es tu decisión como ser humano y eso se respeta. Pero si tú no tienes la llave, nunca vas a poder decidir si quieres abrir y pasar por la puerta. Claro. Ok, sí, es interesante porque si un psicólogo, si un psicoterapeuta no conoce esto, entonces fácilmente podría caer en una exigencia desde el punto de vista cognitivo, de pronto de procesamiento, durante una sesión, y terminar frustrando más a la persona si no se le comprende. Pues excelente, María Estela. Gracias por toda esta información. Vamos a una pausa y en lo que volvemos vamos a seguir hablando de este tema. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal. Y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do.
Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente. Disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias por continuar en sintonía y bueno, a los que se agregan ahora, estamos hablando con la licenciada María Estela Martino sobre el autismo en adultos, camuflaje y el costo de esto. Estábamos hablando en la pausa, antes de irnos a la pausa, justamente de las diferencias en el camuflaje entre hombres y mujeres. Ahora vamos a hablar del burnout, que tú lo mencionaste, el cansancio que genera tener que mantener todas estas estrategias. ¿Qué es el burnout autista? El burnout es básicamente cuando ya el autista tiene un tiempo enmascarando y tratando de adaptarse al mundo que le rodea sin ningún tipo de acomodación ni herramientas, que colapsa. Eso, el burnout es básicamente un colapso. Okay. Te han llegado, me imagino, muchos adultos a consulta demandando esto y de pronto llegan sin saber lo que es, llegan por depresión, llegan ansiosos, como hablábamos efectivamente, y entiendo que hacer esta evaluación de base que diga, sí, bueno, ahora estás ansioso, ahora tienes depresión, pero lo que tenemos de base y que lo explica mejor es esta otra condición. Y María Estela, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú más has visto en tu consulta cuando una persona de 30, 40, 50 años recibe un diagnóstico de autismo? ¿Cómo lo vive? La mayoría, porque no, cada caso es diferente. Yo creo que yo he recordado cada caso, cada diagnóstico y cada persona que yo he tenido de frente, al cual yo he tenido que decir que
todo luce indicar que el diagnóstico efectivamente es autismo, porque es un tema muy personal para mí también. Entonces, la mayoría, si no te diría el 99%, es un alivio. Es un gran alivio porque finalmente entiendo que no es una cosa de autoestima, no es una cosa que se le dice desde chiquito, tú has sido una niña difícil toda tu vida, nunca te quisiste poner vestidos, preferiste pantalones, o siempre jugabas pelota y bate, béisbol en lugar de las muñequitas y la cocinita, o óyeme, qué trabajo me dio que entendieras que ir a la escuela te convenía. Los llantos y todo eso, es un alivio porque se entiende que es el cerebro que procesa de una manera distinta y no es algo necesariamente emocional. Sí, ha afectado emocionalmente por todo lo que hemos conversado ya, pero efectivamente es un alivio porque finalmente se entiende el porqué sobre todo. Y entonces viene la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y cómo le marcho ahora? Y a eso también lo comentamos. ¿Cómo le marcho ahora? ¿Qué tú quieres hacer con eso? Esa es la mejor pregunta que yo hago. Aquí estamos. ¿Qué tú quieres hacer con eso? ¿Y qué se les puede ofrecer a una persona de esta edad que llega con el diagnóstico? Porque veo que el camino de los niños es como bastante claro, ¿no? Y bastante amplio. Bastante. Pero en el caso de un adulto, ¿qué se le puede ofrecer? De todo. Todo lo que quiere el adulto se le puede ofrecer porque continuamos buscando soluciones y buscándole la vuelta a absolutamente cada estrategia. Si bien sabemos que, por ejemplo, tenemos que adaptar el mundo para personas con distintas discapacidades, pues sencillamente ahora lo que hay es que evaluar cuáles son tus necesidades y vamos a ver cómo podemos mover hacia adelante. Como por ejemplo, ¿te sientes con ganas de venir a consulta? Para que hablemos de tus sentimientos sobre las dificultades que tiene. Entonces hay psicoterapia. ¿Te gustaría poder comprender un poquito y herramientas para una mejora a nivel de sociabilidad? Entonces tenemos habilidades sociales y para eso también hay un sinfín de estrategias. De igual manera, terapia de exposición ante ciertos elementos donde se le imposibilita si quiere. Entonces se abre todo un abanico de posibilidades. Hay de todo, gracias a Dios. La cosa es cuál puerta quieres abrir. Ok. Y cuando hablamos a nivel de República Dominicana, Latinoamérica, si tienes conocimiento, ¿qué tanta distancia hay entre lo que deberíamos ofrecerle a nivel terapéutico al paciente con autismo de lo que tenemos realmente para ofrecer? O sea, yo te lo digo porque nosotros hacemos evaluación de autismo en adultos, en Neurogel. Y, oye, a cada rato llaman personas diciendo, es que he llamado a no sé cuántos centros y me dicen que solo evalúan a niños, no adultos. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte aquí en República Dominicana? A ver, en niños es mucho más fácil, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. Porque se hace muy obvio cuáles son aquellas conductas y cuáles son aquellos indicadores que nos llevan a una conclusión. Con el adulto no tanto, por todo lo que hemos hablado, el masking y todo lo demás, se han adaptado a un mundo laboral. He tenido pacientes en consulta que son esposas, madres incluso, que llevan a cabo una vida social y todo eso. Entonces, primero tenemos que ver un poquito estadísticas. Vamos a hablar un poquitico de estadística. Según la CDC, 1 de cada 36 mujeres está diagnosticada con autismo. Ninguna de esas son estadísticas ni de Latinoamérica ni de República Dominicana, porque como países latinoamericanos y hispanoparlantes no llevamos un control de estadística todavía establecido y unificado, ¿verdad? Sí llevamos, Salud Pública lleva una estadística de los que se les reportan, pero hay muchos que pasan sin reportarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay estadísticas, no hay un criterio claro de cuáles adecuaciones por ley se van a pasar precisamente para la protección y la facilidad de
habilidades de esas personas. Entonces no hay un manual claro. Es por eso mismo que no sabemos todavía cuáles lineamientos realmente son los que se van a exigir como tal y cuáles sencillamente lo voy a abrir porque mi institución quiere colaborar y es abierta a. A nivel público, ¿tienes conocimiento de si hay acceso a este tipo de evaluaciones para adultos? Te voy a ser sincera, no estoy segura para adultos. Para niños no me cabe la menor duda, pero para adultos también tengo la duda, sí. Fíjate, eso va un poco en la línea de lo que tú dices, si fuera cierto. Y a ver, nosotros trabajamos en el medio, por lo cual creo que tenemos información suficiente como para discernir esto, ¿no? Y aunque lo hubiera, la brecha entre lo que hay con los niños y con los adultos es muy marcada. Ahora, cuando una persona se da cuenta, bueno, si este es mi diagnóstico, he estado todo este tiempo usando camuflaje o masking, ¿cómo se altera la identidad de esta persona? Porque, a ver, ahora ya sé que tengo un diagnóstico, ahora ya no me siento de pronto con la obligación de actuar de tal forma, de tal otra, pero ya yo tengo una vida construida alrededor de ese perfil, de eso que yo he proyectado. ¿Cómo se ve afectada la identidad de la persona y cómo manejarlo? Es excelente pregunta. Se va a afectar en la manera de que la persona adopte su diagnóstico e incorpore su vida cotidiana. ¿A qué me refiero? Si es una madre de familia, por ejemplo, el compartir el diagnóstico, el ver las recomendaciones, siempre se dan recomendaciones para el hogar, recomendaciones para el lugar de trabajo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? El compartir el diagnóstico y el incorporar esas recomendaciones a nivel familiar va a hacer una gran diferencia porque, supongamos, mi esposo ahora me comprende mejor y entiende por qué a mí me gusta, suponiendo que el jabón de fregar tiene que quedar exactamente en un lugar, porque mi esquema requiere de que sea así, porque eso me provee paz. Tan sencillo como eso. O que el jabón de fregar debe de ser el que huele a manzana y no necesariamente el que huele a limón. Y esas cosas que tal vez la persona te va a decir, pero qué ridícula tú eres, es un olor. Es tan importante el incorporarlo, el integrarlo, el hacerlo parte de un todo a nivel de unidad familiar. Puede llevar incluso a que se haga una dinámica todavía más saludable a nivel sistémico familiar. Es maravilloso. Aquellas personas que, por ejemplo, tienen aversiones sensoriales, siempre se les recomienda, por ejemplo, una alimentación con ciertas recomendaciones para mejorar un poquito el proceso sensorial de esa persona y se convierte en algo familiar, en un tema de salud familiar, y emprenden ese camino juntos. Se ve muy bonito el trabajo cuando se quiere hacer. Sí, lo que estás planteando implica que cuando se recibe un diagnóstico y ya tienes toda una... O sea, pasa en los niños, pero también en los adultos, si ya tú eres madre de hijos o padre de hijos, pues entonces que la familia esté involucrada parece fundamental. María Estela, el tiempo se nos quedó corto, lamentablemente tenemos que repetir. Ahora, para cerrar, quiero que me ayudes un poco a dejarle un mensaje tanto a las personas que se identifiquen con esto que acabamos de hablar, como para los profesionales, otros psicólogos, otros psiquiatras. Algunos tips, que no son especialistas en autismo, algunos tips brevecitos porque nos queda poco tiempo, para poder ayudar si les llega un paciente con estas condiciones. Excelente. Yo diría que lo más importante a nivel de recomendación es explorar. Eso es lo más importante, explorar y escuchar al paciente. Para mí eso ha sido primordial, escuchar la voz de mi paciente, explorar y no entender que como profesionales lo vamos a saber todo. Un individuo, un ser humano conlleva un equipo multidisciplinario, que es muy similar a lo que pasa en Neurogel. Tenemos muchos profesionales que efectivamente colaboran en conjunto para poder dar una respuesta más exacta y más específica y recomendaciones excelentes. Entonces, no limitarse, escuchar a su paciente, ver los detalles sobre todo. Okay. María Estela, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy, muy nutritiva la conversación. Espero, para mí lo fue,
como colega y espero que también para nuestra audiencia lo haya sido. Nos vemos pronto con una nueva entrega.